Gloria al Señor. Que el Señor me les bendiga, hermanos, esta noche. Le damos gracias al Señor por el privilegio tan enorme que nos concede de poder estar reunidos una noche más en el mejor lugar que podemos escoger, y esa es la casa del Señor. Y agradecido más aún con el Señor por el privilegio que me concede tan grande de poder dirigirme a ustedes y de poder compartir con ustedes esta pequeña reflexión que ha sido de bendición para mi vida, y Dios mediante sea de bendición para cada uno de los que estamos esta noche aquí. Y queremos introducirnos en esta pequeña reflexión diciendo que la única manera en la que el ser humano puede cambiar su vida es a través de un encuentro personal y genuino con Jesús. Ninguno de los hombres y mujeres en el Nuevo Testamento que tuvieron este tipo de encuentro con el Hijo de Dios pudieron seguir su vida de la misma manera. Entonces, y eso es lo que le da vida al título de esta noche. Lo que usted y yo necesitamos como cristianos es un encuentro con Jesús. Y vamos a reflexionar sobre la vida de un hombre que lo experimentó de primera mano, lo pudo vivir de ese encuentro con Jesús. Y le voy a pedir que me acompañe en su Biblia y vamos al Evangelio según San Lucas. Y vamos a estar leyendo en el capítulo número 19 del versículo 1 en adelante. Y cuando lo haya encontrado, se pone sobre sus pies para una mayor reverencia a la palabra del Señor. Y me confirma con un fuerte amén. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos todos? Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Vamos a empezar por el versículo número 1 y le vemos la palabra de Dios como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Y a su letra dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Cierra sus ojos esta noche, digámosle: buen Dios y Padre que estás en el cielo, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Eres digno, Señor, de recibir toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, toda nuestra gratitud. Padre, te pido que seas tú tomando el control, Señor, de mi mente, de mi alma, de mi cuerpo, Señor, y de mi boca, para que cada palabra que salga de ella, Señor, sea de bendición y edificación para tu iglesia, Señor. Renunciamos a toda nuestra humanidad, Señor, y le damos paso a tu Espíritu Santo para que sea hablándonos a nuestras vidas, Señor. Quita todo distractor, Padre, todo aquello que se quiere interponer en el fluir de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo esta noche. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta preciosa noche. Y como leemos en los primeros versículos, en este momento de esta historia, el protagonista es un varón de la ciudad de Jericó que se llamaba Zaqueo. Y yo creo que muchos han escuchado esta historia, han escuchado predicaciones sobre esta historia, pero Dios quiere hablarnos algo especial esta noche para cada uno de nosotros. No está de más decirles que cada vez que nos paramos frente a ustedes, Dios ya ha hablado a nuestras vidas. Ese es el primer mensaje que llega a nosotros. Entonces, aquí hay elementos muy importantes, y el primero que la Biblia nos describe es que Zaqueo era un publicano. Y quizás algunos sabrán qué significa esto y otros quizás no sabrán qué significa esto, pero ¿qué significaba eso de ser publicano? Y literalmente su significado pues es una persona que se dedicaba a cobrar los impuestos para los romanos. Ese era un publicano en ese tiempo. El segundo elemento importante que podemos ver es que la palabra de Dios nos dice que era un hombre rico. Entonces podemos ver que Zaqueo no tenía una necesidad,
era un hombre que vivía cómodamente, que tenía sus privilegios, sus lujos quizás. Y el detalle acá o el problema acá no es que Zaqueo fuera rico, sino que la manera en la que Zaqueo había obtenido esa riqueza. Y es que esta riqueza no era producto del trabajo de Zaqueo o del esfuerzo de Zaqueo, sino que Zaqueo había obtenido esa riqueza pasando por encima de su mismo pueblo, porque él también era judío, no era romano, era judío. Entonces, los publicanos en general se podrían describir como personas que extorsionaban a su mismo pueblo, porque les cobraban intereses muy altos, muchas veces tasas injustas. Entonces podemos ver que Zaqueo no se había hecho rico de una manera legal, si lo queremos ver así. Entonces, los publicanos en ese tiempo, o un judío, mejor dicho, que se hacía publicano, era considerado un traidor de Israel. En resumen, eran lo peor de lo peor, unas personas inmorales, lo peor que podía existir. Y el tercer elemento es que Zaqueo estaba como jefe de esas personas. Cuando vemos eso, podemos ver que Zaqueo tenía otros privilegios, no solamente los de un simple publicano, él era el jefe de los publicanos. Entonces, ese es nuestro protagonista hasta este momento de la historia. Una persona no muy querida por el pueblo, una persona no muy amada por el pueblo. Y para entrar en materia ya con esta reflexión, yo quiero que veamos precisamente el significado de dos palabras, o mejor dicho, la diferencia en el significado de esas dos palabras que nos pueden parecer muy similares quizás. Y yo se lo preguntaba a mi esposa, de hecho ayer que estábamos reflexionando en esto. La primera palabra es una imposibilidad. Y yo quiero que usted lo reflexione con su propia meditación en su mente. ¿Qué es una imposibilidad? ¿O qué tomaríamos como una posibilidad? El significado que yo encontré es algo que me frena, es algo que me detiene, es algo que humanamente yo no puedo cambiar. Eso es una imposibilidad. La segunda palabra es una limitación. Y a pesar de que su significado puede sonar parecido, una limitación es un impedimento, algo que nos dificulta realizar, mas sin embargo es algo que podemos superar. Entonces, para entender bien la diferencia de estas dos palabras, yo reflexionaba y yo decía, bueno, podemos ver un ejemplo claro en una persona no vidente, en una persona ciega. Una persona ciega tiene una imposibilidad, que si dejamos afuera a Jesús de la ecuación, no hay nada que él pueda hacer humanamente para recobrar su vista. Es algo que está imposibilitado de hacer. Ahora, dentro de las limitaciones que una persona no vidente tiene, está una y es la que me parecía más fuerte, y es el hecho de poder caminar. Se le limita a poder caminar. Pero, sin embargo, yo he visto personas ciegas que pueden salir y hacer su rutina como una persona normal. Ellos van y se ganan el pan de cada día y regresan a su casa. Entonces, esa limitación del poder caminar no los frena, no los detiene. Ahora bien, vamos a ver en el versículo número 3, y esto nos va a dar paso al primer punto que queremos tratar en esta noche. Dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces, el primer punto en el cual queremos reflexionar esta noche es que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué nos está limitando de ir al encuentro con Jesús? Zaqueo tenía esta limitación y era su estatura. Y si lo reflexionamos bien, si lo pensamos bien, era una limitación muy grande. Porque a Jesús no lo seguían unas cuantas personas, no lo seguían 100 o 200 personas. ¿Cuántos fueron o cuántos vieron el campo de la feria en este agosto que acaba de pasar? Por las noticias o experimentaron eso.
Sabe que yo soy bien amante de subirme a esos volados y todo, pero cuando veamos las noticias, eso estaba abarrotado de gente, llenísimo, gente por un lado, gente por otro, gente aquí, gente allá, era increíble. Ahora yo quiero que usted se imagine esa escena de esa multitud de esa gente y que podamos ver a Zaqueo en medio de esa situación. La Biblia no nos establece la estatura de Zaqueo, solamente nos dice que era pequeño. Pero usted puede imaginarse una persona pequeña de estatura en medio de una multitud. Eso es un gran problema. A Zaqueo prácticamente se le volvía imposible poderse abrirse paso en medio de la gente y ver a Jesús. Ahora, el punto importante aquí es que a Zaqueo no lo limitó eso, no lo frenó. Zaqueo buscó una oportunidad más porque su deseo de ver a Jesús era mayor. Imaginemos que Zaqueo hubiese ido en contra de eso y en medio de la multitud hubiera dicho, bueno, yo voy a ver a Jesús y me voy a ir en medio de la multitud, pero ¿qué hubiese pasado si Zaqueo se resbalaba, por ejemplo? O lo empujaban. De por sí no era querido por el pueblo, le iban a pasar encima. Entonces era una limitante bastante fuerte en su vida, pero él no se dejó limitar por eso. Y ahora nosotros podemos hacernos esa pregunta: ¿qué me está limitando a mí? ¿Qué es aquello que me está frenando de tener un encuentro con Dios? ¿Qué es aquello que me está deteniendo de poder tener un encuentro con Él? Porque sinceramente, y esto puede sonar un poco duro, pero yo puedo tener 5, 10, 15, 20, 25 años en una iglesia. Yo puedo estar cada servicio en este lugar todos los días de la semana y no haber conocido a Jesús. Porque el estar aquí en este lugar no es una garantía de que yo le conozca a Él. Hay algo más que necesitamos para poder tener un encuentro con Él. Y en nuestra vida hay muchas cosas que nos pueden generar o nos pueden formar una imposibilidad, y quizás el más común que nosotros decimos o lo más común que nosotros pensamos que es por un factor tiempo. Muchas veces nosotros decimos, no, es que el trabajo es lo que me dificulta. El trabajo me limita porque yo salgo tarde, porque los horarios no me dan, no alcanzo a llegar. Y muchas veces también el estudio, no, a mí el estudio no me deja buscar a Jesús, no me deja ir al culto. Y lo definimos por un factor tiempo, pero hay algo mucho más importante y mucho más delicado que podría convertirse en una limitación para que yo pueda tener un encuentro con Jesús. Y esas limitaciones vienen de adentro, de mi corazón. Porque puede hacer que yo tenga una raíz de amargura que no quiero soltar. Puede haber un resentimiento en mi corazón que yo no quiero dejar. Hay una persona que quizás me lastimó, me hizo daño, y la falta de perdón en mi corazón me limita de tener un encuentro con Jesús. Quizás, como ya les decía, el resentimiento, el orgullo, el prejuicio, muchas veces no son limitaciones físicas, muchas veces son limitaciones de nuestro corazón, lo que nos está impidiendo de ir a un encuentro con el Maestro. Entonces, veamos el verso número 4, porque aquí podemos ver que Zaqueo no dejó que esta limitante o esta limitación le estorbara. El verso 4 dice, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y en este elemento a mí me llamaba mucho la atención, porque no sé si usted alguna vez se lo ha preguntado, ¿por qué la Biblia nos da el nombre específico de este árbol? ¿Por qué la Biblia no simplemente dice, bueno, Zaqueo se subió a un árbol y vio a Jesús? ¿Por qué nos da el nombre específico? Y muchas veces es porque
tenemos que escudriñar su palabra, y en parte de escudriñar su palabra es que podamos buscar esos pequeños detalles que a simple vista no los vemos, porque tenemos que profundizar, que estudiar más la palabra. Y sabe que yo buscaba este significado, o qué es un árbol de sicómoro. Dice que es un árbol que tiene el tronco ancho, las raíces gruesas y muy superficiales, un ramaje poco denso y muy nudoso, que brota de baja altura. Si lo queremos ver en palabras sencillas, este era el árbol perfecto para Zaqueo, porque era un hombre pequeño de estatura. Díganme cómo Zaqueo se iba a subir a cualquier árbol, no podía. Pero este sicómoro dice que es un árbol las cuales las raíces son muy grandes y son fuertes, y no solamente eso, sino que brotan desde abajo. O sea, prácticamente Zaqueo en este árbol encontró el árbol perfecto, porque podía subirse a él, porque sus extremidades no eran tan grandes, porque su fuerza no era una de sus cualidades. Pero lo que Zaqueo quizás pudo haber tomado, o pudo haber dicho: bueno, qué suerte que está este sicómoro aquí, qué suerte que está este árbol aquí, y justo en la trayectoria donde Jesús iba a pasar. Mas sin embargo, lo que Zaqueo ignoraba es que Dios tenía un día específico, una hora específica, un lugar específico, en donde a través de su Hijo Jesucristo, Zaqueo iba a cambiar su vida. Y sabe que así como ese árbol fue el medio que Dios utilizó para alcanzar a Zaqueo, este lugar, esta casita de oración, esta casa de oración, ha sido el medio por el cual Dios ha cambiado nuestras vidas. Por lo menos en mi caso, y yo lo puedo decir sinceramente y con mucha prioridad, este es el sicómoro que Dios utilizó para cambiar mi vida. Porque en este lugar yo tuve un reencuentro con Dios. En este reencuentro con Dios, Él ha ido transformando mi vida, y no ha sido fácil. Y tampoco es que está todo hecho, no, hay muchos aspectos de nuestra vida que necesitan ser cambiados. Y eso es un proceso en el que Dios va a formar nuestro carácter, va a formar nuestro temperamento, va a formar una nueva visión en nosotros. Y este es el lugar. Y sabe que Dios aquí también ha sido el medio por el cual otros han cambiado. Este ha sido el sicómoro para muchos de los que estamos aquí. Y prueba de ello es que cada jueves tenemos a alguien diciendo: Dios me ha sanado, Dios ha restaurado mi vida, Dios ha perdonado una deuda, Dios me ha dado una casa. Ese es el medio de bendición que Dios ha usado. Entonces, el sicómoro en esta historia tiene un elemento, es un elemento muy importante. Y sabe que en este lugar, lo que en alguna ocasión el enemigo nos robó, Dios lo ha restituido en este lugar, para la gloria y para la honra de su nombre. Ha sido por su misericordia. Pero así como Zaqueo encontró ese árbol perfecto, también nosotros encontramos ese lugar que nos facilita el acercamiento por Él. Y es este lugar. Y por eso lo tenemos que amar. Y por eso tenemos que tener esa dedicación y esa pasión por este lugar. Entonces, vamos al verso número 5. Y vea qué importante aquí. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Hasta este punto de la historia, todo había sido un plan de Zaqueo por ir al encuentro de Jesús. Pero en este momento, en este preciso instante, Jesús le cambia todo. Como decimos en el buen salvadoreño, aquí Jesús le da vuelta a la tortilla. Porque no era Zaqueo el que iba al encuentro de Jesús, era Jesús que iba al encuentro de Zaqueo. Y vea qué importantes somos para nuestro Dios. Dice que le vio. Eso demuestra una
interés de parte de Jesús por Zaqueo. Eso demuestra importancia en nuestro diario vivir cuando nosotros hablamos con una persona y esa persona nos interesa, esa persona nos importa, nosotros lo vemos a él. Y eso es lo que Jesús hizo con Zaqueo, lo vio. Y no solamente eso, sino que dice, ahí mismo en el verso número 5, dice, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. No solamente lo vio, sino que también lo llamó y por su nombre. Así como Dios ha puesto su mirada en nosotros y nos ha llamado por nuestro nombre. Y el versículo sigue diciendo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y esta noche el Señor y a usted y a mí nos dice, es necesario que yo me hospede en tu casa. Es necesario que dejemos que Dios entre en nuestro corazón. Es necesario eso. El versículo número 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. El punto número 2 lo he titulado, un encuentro con Jesús produce en mi vida gozo. Y entonces quizás usted se podrá preguntar, ¿por qué cada vez que el hermano Luis entra a la iglesia viene con una gran cara de limón? ¿Por qué viene enojado? ¿Será que no ha tenido un encuentro con el Señor? ¿O será que muchas veces no hemos aprendido a, como dice ese corito muy hermoso, y no lo voy a cantar porque no me sale muy bien, pero dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y entonces, ¿por qué dejamos muchas veces que el mundo nos robe el gozo que Dios nos ha dado? Y es así. Muchas veces dejamos que los problemas, que los afanes, que la rutina, que nuestro trabajo, que esto, que lo otro, nos robe el gozo que Dios ya nos ha dado. Y ¿sabe qué es lo preocupante, o sabe qué es lo lamentable en esta situación? Es que a veces hay situaciones que nosotros no podemos controlar. Y por lo menos lo hablo por mí, por lo que me pasa a mí. Hay situaciones quizás en el trabajo que muchas veces yo no puedo controlar, una evaluación que salió mal, un resultado que no se dio, algo que no se hizo como el jefe esperaba que se hiciera. Y dejo que eso me robe el gozo, dejo que eso me amargue, que eso me enoje, y entonces salgo de mi trabajo y traigo ese enojo, traigo eso dentro de mí. Y muchas veces descargamos esos sentimientos con las personas equivocadas, porque no hemos aprendido a mantener ese gozo, porque no hemos aprendido a decir que en Él tenemos paz, dejar sus cargas en Él y Él nos dará descanso, nos dará paz, pero no hemos aprendido eso. Y entonces llego a la casa amargado y más que hablando llego gruñendo, porque cuando estamos enojados así somos. ¿Y qué es lo que pasa? Lastimo a las personas, a los seres que son lo más importante para nosotros. Y una esposa no tiene la culpa de lo que a mí me ha pasado en el trabajo. Muchas veces nuestra falta de abrirnos como hombres, ni tan siquiera les contamos. Y solamente nos enojamos y solamente llevamos pleito, llevamos disputa y lo descargamos con nuestra esposa, muchas veces con nuestros hijos. Ahorita quítate, ahorita vengo cansado, ahorita no me hables. Y no es así. Eso es lo que el enemigo quiere de nosotros. Pero todo aquel que ha tenido un encuentro con Dios no puede dejar que el enemigo le robe su gozo. Nosotros no podemos dejar eso. Entonces, no dejemos que nada nos robe el gozo. Dice que, su palabra dice que Él no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dejamos que los afanes, que los problemas, muchas veces nuestro propio carácter y temperamento nos roben ese gozo?
Y vamos al verso número 7. Dice que al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y en este punto no vamos a profundizar mucho, porque nuestro hermano Raúl el domingo se desestresó bien, y creo que nos dejó eso bien en claro. ¿Sabe? Una limitación que usted y yo podemos tener es que le prestamos más atención a lo que la gente diga de nosotros, y eso nos frena de buscar a Dios. Y como mi hermano decía, que no le importe lo que la gente diga de usted. Usted siga perseverando, porque en el mundo lo que van a decir, no hombre, si este es el mismo sinvergüenza, no hombre, si este es el mismo mujeriego, no hombre, si este es el mismo bolo. Eso van a decir en el mundo, y eso puede generar una limitación en nuestra vida, pero no tenemos que dejar eso. Mire, Zaqueo tenía gozo de que Jesús le hubiera dicho estas palabras. Ese hombre imaginaba que solo iba a pasar ver a Jesús, y es que lo pasaba a ver, pero Jesús ahora le está diciendo que necesita ir a su casa y hospedarse en ella. Entonces, nada de lo que nos diga la gente, nada de lo que nos diga el mundo nos puede limitar y nos puede robar ese gozo que Dios nos ha dado. Y vamos al verso número, nos quedamos en el 7, ¿verdad? Entonces, vamos al verso número 8. Y con eso le damos paso al tercer punto de esta noche. Y el verso número 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor. Lo vamos a dejar hasta ahí porque lo hemos desglosado en dos partes. El tercer punto dice: un encuentro con Jesús me hace reconocer su autoridad sobre mí. El acto que Zaqueo estaba realizando en este momento, y es de ponerse en pie delante de Jesús, demostraba respeto. Y habíamos dicho que Zaqueo era un jefe. Las personas se ponían de pie cuando Zaqueo llegaba. Pero hoy es Zaqueo quien se pone de pie delante del Hijo de Dios. Y muchas veces esto nos cuesta a nosotros. Y en lo personal a mí me cuesta mucho. Pero un encuentro con Dios en nuestra vida nos tiene que hacer reconocer su autoridad, que ya no somos nosotros. Y muchas veces quizás cometemos el error, y no sé si usted lo ha dicho, pero quizás yo sí, en alguna ocasión lo he dicho, no hombre, si yo así soy, no, yo siempre he sido así. No hombre, yo así soy, así voy a ser, y así me voy a morir. Cuidado con esas palabras. Cuidado con lo que decimos. Y vaya conmigo al libro de Corintios, 2 de Corintios 5:17, lo vamos a leer rapidito. Y dice su palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Y lo hemos dicho antes, cuando la palabra de Dios dice todo es todo. Todo. En eso va implícito mi carácter, mi temperamento, mi forma de hablar, mi forma de expresarse, mi forma de vestir, todo. Todo es hecho nuevo. Aquí Zaqueo estaba reconociendo esa autoridad que Jesús tenía. Así como en la historia del centurión, que también él reconoció la autoridad que Jesús tenía. Y él también tenía autoridad en parte del ejército romano. Entonces, nosotros también, aunque sea difícil, tenemos que reconocer la autoridad que Dios tiene sobre nuestra vida, y que ya no nos mandamos nosotros, y que ya no podemos ser los mismos. Si hemos tenido un encuentro original, genuino con Dios, no podemos seguir siendo iguales. Entonces, continuamos el verso 8, dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Un encuentro con Jesús cambia mi vida y también mis prioridades. Zaqueo reconoce que en su vida había actuado de una manera mal. Aquí lo está reconociendo. Le dice: Señor,
si en algo he defraudado a alguno. Él sabía que había defraudado a muchos. Pero vea cómo, o el impacto que Jesús tiene en la vida de este hombre, que lo hace cambiar. Y así a nosotros también, el encuentro con Jesús nos hace cambiar. Y como dice mi hermano Saúl, le voy a contar un chambre, ¿verdad? Pero no es un chambre, es parte de nuestro testimonio como pareja. ¿Sabe que cuando yo conocí en ese tiempo a mi hermana Xiomara y empezábamos a ser novios y todo eso, yo estaba muy perdido, estaba muy lejos del Evangelio, muchísimo, y ella lo sabe perfectamente. Pero en el momento en el cual nosotros decidimos empezar a formalizar esta relación y que esto iba en serio, a mí si hay algo que me gusta de ella y lo he admirado siempre, es que donde ella está, ella nunca ha negado su fe. Y eso es una gran enseñanza para mí, porque muchas veces nos cuesta decir que somos cristianos en cualquier parte. Muchas veces como que sentimos ese temorcito del rechazo, de que me van a hacer a un lado, o que me van a ver feo. Y entonces yo admiro mucho eso en ella, y ella, desde el momento que llegó a ese trabajo donde coincidimos, ella nunca escondió su fe, nunca escondió que ella era cristiana. Más sin embargo, cuando nosotros empezamos ese noviazgo y yo estaba todavía inmerso en cosas malas, fue tan maravilloso, y la misericordia de Dios es tan grande, porque yo ni tan siquiera me di cuenta cuando pasó el cambio. Pero cuando ya estábamos de novios, había algo en mí que no me hacía sentir cómodo. Y estar con las amistades con las que yo estaba, ya yo sentía raro. Y todo lo que era habitual para mí, porque yo cada mañana me iban a ver fumando ahí afuera del trabajo, sin beneficio alguno, pero era parte de la rutina, era lo que en ese momento yo pensaba que me hacía sentir bien. Pero en el momento que nosotros formalizamos nuestra relación y Dios empieza de nuevo a tratar con nuestras vidas, eso fue quedando atrás, eso fue quedando en el olvido. Y a mí ya no me satisfacía eso, a mí ya no me gustaba eso. Al contrario, a mí me daba pena que me vieran con otras personas, porque ¿qué iban a decir del testimonio de ella? Hay una persona cristiana y andando con un fumador. No es lógico, ¿verdad? Y en lo que mi hermano Raúl dice, hay mucha verdad. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Es que siempre la luz va a prevalecer. Amén. Gloria sea al Señor. A Él sea la gloria y la honra en esta noche. Entonces, cuando una vida es alcanzada por Dios, sí o sí tiene que cambiar. Cuando una vida es encontrada por Dios, tienen que haber cambios. Obviamente no los vamos a ver todos a la ligera, al instante, no, es un proceso. Pero en medio de ese proceso, nuestro deseo o nuestro anhelo como cristianos es seguir buscando más de la presencia de Dios. El encuentro con Jesús no es de los domingos, de los martes o de los jueves, tiene que ser constante, a diario. Desde que yo me levanto, desde que me pongo en pie, yo tengo que buscar a Jesús, yo tengo que ir al encuentro de Él. Solo en esa medida y solo de esa manera vamos a poder ver cambios reales en nuestras vidas. Así como Zaqueo, miren, yo me ponía a pensar y yo decía, es que los ricos, bueno, no todos, ¿verdad? Porque hay personas que son ricas y tienen un buen corazón, pero la mayoría de los ricos tienen un corazón bien duro. Y como Zaqueo, este publicano, o sea, el encuentro con Jesús lo impactó tanto que miren, bien sedita, rapidito le dijo, no, yo le devuelvo a todos. Y se lo devuelvo cuadruplicado. Pero sabe que el encuentro de Jesús con Zaqueo no solo cambió su corazón, sino también sus prioridades. El dinero, las riquezas, ya no eran lo más importante para él, porque ahora él tenía algo más importante en su vida. Porque eso que le hacía falta a Zaqueo,
eso que no lo dejaba vivir tranquilo, ahora lo tenía. Y era Jesús. Y vemos el versículo número 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cuando Zaqueo reconoce que sus prioridades ya no son el dinero, es cuando la salvación llega a esa casa. No es lo que Zaqueo dio lo que llevó a la salvación, es el cambio que Zaqueo tuvo en su corazón. Y yo quiero dejarle estas preguntas para que las podamos reflexionar. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es más importante para mí? Y sabe que el domingo antepasado, si no me equivoco, mi esposa estaba oyendo un mensaje donde el pastor hablaba de esto. ¿Cuáles eran las prioridades? ¿Qué eran prioridades? Y él explicaba que muchas veces en nuestra vida le damos prioridades y el primero es nuestro trabajo. Muchas veces, y yo he cometido ese error y Dios está haciendo ese cambio en mí, porque muchas veces yo entro a las 8, pero desde las 6 estoy en el trabajo, porque tengo que avanzar, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro. Pero la explicación de este pastor llenaba mi corazón, porque él decía, la empresa, usted le debe lealtad a su empresa 8 horas, eso es lo que dura una jornada laboral. Pero muchas veces le queremos dar más a la empresa, le queremos dar más de esas 8 horas, pero muchas veces no le queremos dar 30 o 15 minutos de oración a nuestro Dios. Muchas veces no queremos tener un encuentro con Él a través de su palabra. ¿Qué es más importante para nosotros? Y él lo explicaba de una manera bien linda, porque él decía que él es amante al fútbol, pero si a él le dieran a escoger entre estar en una final de un campeonato importante y predicar la palabra de Dios, ¿dónde cree que él iba a estar? Predicando la palabra de Dios, porque nada es más importante que esto. Nada es importante. Si hay cosas a las cuales, y sabe que muchas veces el trabajo nos roba tiempo de nuestra familia y decimos, no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza, y venimos del trabajo y llego temprano al trabajo, me vengo tarde del trabajo y vengo a la casa y vengo pensando en el trabajo, y no debe de ser así. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Mi familia tiene que ser una prioridad para mí. Entablar una conversación con mi hijo tiene que ser una prioridad para mí. Sentarnos a la mesa y poder disfrutar de unos alimentos sin medio de televisión o celular debe de ser una prioridad para mí. Preguntarle a mi esposa cómo ha estado su día debe ser una prioridad para mí. Pero muchas veces le damos tanta prioridad a cosas que no tienen ese valor. Porque díganme, y no es algo pesimista, pero cuando en la empresa no necesiten de mí, cuando tengan una persona quizás más joven que yo, más inteligente que yo, o más preparada que yo, ¿qué van a hacer? Desecharnos, simplemente irnos. Y todos esos momentos que yo pude haberle dado a mi familia quedaron en el olvido. Porque dice un dicho por ahí mundano que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Entonces reflexionemos esta noche, ¿cuáles son mis prioridades? ¿A qué le estoy dando más prioridad yo? Que nuestras prioridades sean las correctas. Tiempo de calidad con mi familia, una búsqueda constante por Dios. Y el versículo número 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese punto entramos usted y yo. Esa es la misión que Jesús tuvo. Ese es el precio que Él tuvo que pagar. Su muerte en la cruz es para salvarnos a usted y a mí. Ese es el mayor regalo que nosotros podemos tener.
Y como decía mi hermano Medardo, muchas veces entramos en la duda de si seré yo, Señor, seré el indicado yo. ¿Será que tú me puedes tomar en cuenta a mí? Pero vemos el amor tan grande de Jesús y esa pasión que Él tenía por venir a salvar lo que se había perdido, a rescatarnos de ese mundo en donde estábamos hundidos en delitos y pecados, donde no teníamos esperanza, donde no teníamos identidad, donde no teníamos nada. Y su misión es darnos todo, su misión es bendecirnos, pero Él quiere que nos encontremos con Él. Muchas veces, quizás, como les decía al principio, los afanes de este mundo me hacen desaprovechar la oportunidad de venir y encontrarme con Él. Muchas veces quizás he entrado tan decepcionado por esa puerta y Dios ha ministrado tan lindo en este lugar y mi orgullo me ha hecho perderme eso. ¿Sabe? Muchas veces perdemos esa oportunidad. Él está aquí esta noche. Él quiere encontrarse con usted en esta noche. Él quiere encontrarse conmigo en esta noche. Aquello que se había perdido, Él lo quiere encontrar. Y este es el lugar. Este es el medio por el cual Dios quiere bendecir su vida. Lo ha hecho con nosotros, imperfectos. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces no hacemos lo correcto, pero yo siempre lo he dicho, somos seres imperfectos en manos de un Dios perfecto, en manos del alfarero que transforma nuestras vidas. Decía Zaqueo, es necesario que yo me hospede en tu casa. Es necesario que dejemos entrar a Jesús a nuestros corazones. Es necesario que dejemos entrar a Jesús a nuestros matrimonios. Es necesario que Jesús esté hospedado en nuestras casas día con